Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. Hoy es un programa muy especial. Hoy es 17 de julio. Mi hijo mayor está cumpliendo años, así que papito, te deseo todo lo mejor. Mi hijo Samuel está cumpliendo 14 años, así que te deseo todo lo mejor en nombre de la familia. Por supuesto, muchas bendiciones y las mejores vibras. Volviendo aquí al tema, por supuesto, este programa que usted lo puede disfrutar en los últimos 3 años y medio. Es un programa en el cual hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos cae, porque prácticamente cuando uno nace tiene algo seguro, y es que son los impuestos. Así que justamente de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Este humilde servidor, el primer nudo, Daniel Suchar. El segundo nudo, Otto Guevara. Un placer estar una vez más acá con ustedes, como todas las semanas. Seguro son los impuestos y la muerte. Bueno, pero es que no quería hablar de algo tan feo, pero... Bueno, aquí estamos en este subprograma A Doble Nudo. Recuerden que el programa A Doble Nudo lo pueden encontrar ustedes en todas las redes sociales. Se transmite en Canal 38, Canal OPA, también en Telered. También estamos en Spotify. Si no nos ven en alguno de los canales o de las redes sociales, nos puede escuchar por Spotify y Apple Music. Tenemos también un producto ya no tan nuevo, el boletín electrónico nuestro, el newsletter, que llega todos los lunes, miércoles y viernes, bien tempranito. Está cada día mejor, cada día el equipo que tenemos ahí ayudándonos a estructurar esto, a recoger las mejores noticias nacionales e internacionales para compartirlas con ustedes, se está puliendo y tenemos realmente un producto que realmente le roncan los motores, como decimos. Pero está al alcance de todos. Usted simplemente escribe su correo electrónico, se suscribe lunes, miércoles y viernes, como acaba de decir Otto, 6:30 de la mañana, le llega con un cafecito, 5 a 7 minutos, y ahí le va llegando, digamos, un poquito de lo que son las noticias tanto nacionales como internacionales. Definitivamente están los tintes políticos por un lado, está el tinte económico por el otro, y de vez en cuando también le añadimos alguna curiosidad, como sucedió justamente este lunes, cuando ahí obviamente amanecimos con nuevo campeón mundial, ¿no? Porque el Chelsea le ganó al PSG, entonces también estaba dentro del newsletter, o sea, tampoco podemos negar esa parte. Bueno, Otto, los impuestos, y exactamente esta semana se ha hablado de se han hablado de impuestos de alguna manera, pero viene también con un tema de una palabra que se ha repetido en las últimas 3 semanas, que tiene que ver con competitividad. Y si bien las últimas 2 semanas nosotros estuvimos hablando de las jornadas 4x3 y darle más competitividad al país, la competitividad también tiene que ver con los impuestos, tanto estos que son directos como los que no son indirectos, los que se inventan, los que son solidarios, y de repente el impuesto en cualquier lugar del mundo tiene una génesis clara, y es de que usted está aportando algo a su país en el cual usted tiene una retribución, en la mayoría de las veces, de infraestructura, de seguridad, de el alumbrado público, ¿no? Que digamos, usted quiere estar, entonces usted lo paga y usted recibe como colectivo el tema del impuesto. Lo que ha sucedido también es que este lunes, que no se aleja mucho, el ministro de Comercio Exterior dio unas declaraciones, Otto, que por supuesto revolucionaron las redes, porque, a ver cómo digo la palabra, a ver cómo lo digo. Él expresó su sentir de que la fracción del Frente Amplio, estamos hablando partido más asociado hacia la izquierda costarricense, no genera ningún tipo de riqueza. Y que justamente en el pasado también ha hablado sobre impuestos. Y hoy su precandidato presidencial también habló la semana pasada sobre impuestos temporales a las zonas francas. Entonces, ya se darán cuenta un poco todo este preámbulo de cosas que estamos hablando y que vamos a hablar en el programa de hoy. Otto, antes de empezar con el morbo, porque el morbo obviamente es sabroso, ¿cómo nacen los impuestos? Mira, en este país, ¿cómo nace un impuesto? No me puedo contener con eso que dijiste de lo de Ariel Robles y Manuel Tobar, el comentario que hizo en la red social X. Porque yo me monté en ese comentario del ministro de Comercio Exterior,
y lo que dije fue, bueno, yo no sé si la intención de los diputados del Frente Amplio sea crear miseria, ¿verdad? Porque más o menos eso fue lo que dijo Manuel Tovar en su publicación, que las políticas públicas que ellos impulsan lo que hacen es empobrecer a la población. Y eso no lo dijo específicamente referido al impuesto de zonas francas, pero estaba claramente vinculado al impuesto temporal a las zonas francas que estábamos Lo que pasa es que es un conglomerado de y a la cosas que han oposición, sucedido, a la oposición del 4.3, a la oposición al tema de la apertura del mercado eléctrico para mejorar la competitividad del país, etcétera. Entonces yo me monté en el comentario que hizo Manuel Tovar y dije, bueno, no sé si ellos con toda la intención buscan hacer miserable al país, o sea, empobrecernos masivamente a todos, pero sí son las consecuencias de las políticas públicas que ellos impulsan. Esas políticas públicas generan pobreza, espantan inversión y entonces generan desempleo. Y entonces lo que sucede en el país es que tenemos menos bienestar todos. Y eso lo vamos a vincular ahora con parte de las noticias internacionales, lo que está pasando en Francia, etcétera. Entonces, bueno, cierro ese es que como ya tocamos el tema, casi que la teoría la vamos a tener que dejar para el segundo bloque. A ver, me voy a ir al año 1988. 98. En ese momento, Hugo Chávez recibió el indulto presidencial en enero del 88 y le dio chance de prepararse con un verbo espectacular, el cual le dio, vamos a decir, la batuta en diciembre del 98 y justamente el 2 de febrero del año 99, él es presidente ya investido. Él llega con un canto de sirena increíblemente bueno. ¿Por qué? Porque le dijo a todo el mundo que los ricos le roban a los pobres, que fue, digamos, el primer tipo Robin Hood, ¿no? Y luego, obviamente, que empezó a generar enemigos del pueblo. Y usaba la palabra pueblo como algo muy grande y mayúsculo, ¿no? Entonces, aquí toda la gente le creyó. ¿Qué sucede? En aquel momento, Otto, hay una entrevista icónica que le hacen al expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez. No es santo de su devoción, ni vamos a hablar de Carlos Andrés. Fue 2 veces presidente de la República de Venezuela. Estuvo exilado un tiempo aquí en Costa Rica. También estuvo exilado, no es santo de su devoción. Y él dice, en una entrevista, voten por Chávez y se darán cuenta que Venezuela se va al abismo. Él lo dice. Obviamente nadie le prestó atención, la gente creía que era una joda, bueno, y como no tampoco había gozado de credibilidad en la última década de su vida, al final la gente creía que estaba loco, bueno, en fin, ahí está. ¿En qué se parece esto que te estoy contando a lo que está sucediendo en estos últimos días aquí? Es prácticamente un libreto idéntico. Ese libreto es idéntico en todos los países donde se abrazan las ideas socialistas y las ideas inspiradas en el socialismo del siglo XXI, más atrás inspiradas en lo que fue la revolución cubana, más atrás soviética, etcétera, lo que pasó en Argentina con el peronismo y Salvador Allende allá en Chile, etcétera. O sea, encontramos un montón de ejemplos en América Latina. Ejemplos que también podemos encontrarlos en Occidente, especialmente en Europa. Y ahorita hablamos también un poquitico sobre el tema de Europa. ¿Cuál es el común denominador de todas esas políticas públicas? Un gran resentimiento social. Lo estábamos viendo y la semana pasada comentamos sobre el acceso a las playas en Costa Rica, el tema de ríos y todo. Cuando uno ve comentarios que se hacen al programa que nosotros hicimos, te das cuenta del gran resentimiento social que se está alimentando. Y es enfrentar a dueños de propiedad privada con otros sectores de la población que relativizan la propiedad privada y dice, usted no tiene derecho a eso, eso nos pertenece a todos, todos podemos pasar por su propiedad, e inclusive nos vale un pepino que usted sea el dueño de eso, no tiene derecho absolutamente a nada, entonces viene el tema, usted seguramente tiene esa propiedad porque hizo algún chanchullo para poder inscribir a nombre suyo, porque eso es de todos. Pues Otto, te voy a contar también algo que es otro pasaje importantísimo y bien
conocido por todos, y es esa frase icónica que hacía Chávez cuando llegaba a un lugar y decía exprópiese aquí, exprópiese acá. La euforia social, por supuesto, era qué dicha que recuperamos el edificio donde era la joyería de no sé quién. Y acá está la fábrica o el matadero de Campollos. Aquí están las fincas tales. Entonces, claro, era una euforia, es que no hay otra palabra, es la emoción. Claro, entonces, son las turbas detrás del gobernante diciendo expropiese, quítesele. Pero en Venezuela, que es un poquito lo que me preocupa en relación con el tema de expropiese aquí también, acceso a playas, en Venezuela se hizo sin previa indemnización y a los que se les indemnizó algo, mucho tiempo después se les dio tres lochas. Miseria, o sea, una miseria. Okay, pero acá la Constitución establece que vos podés expropiar, el Estado puede expropiar utilizando un poder de imperio que tiene, justificándolo bien, previa indemnización. Otto, pero ve qué interesante, ¿no? Ya que estuvimos hablando de Punta Leona la semana pasada, Punta Leona que digamos que fue el foco de atención. Tú sabes que para entrar a Playa Blanca, ¿no? Hay un acceso de una calle pública que se monta después en la calle que el hotel de Punta Leona hizo, pero que al final fue lo que terminaron. ¿Cómo no? Okay. Bueno. Y que esa remata en la playa. Exactamente. Están los videos y usted lo puede ver cómo está el estado de la calle. Que es competencia municipal, que es una calle municipal, está hecha una desgracia. Que ojalá fuese una desgracia. Los mismos videos hacen así. Sí, es como la superficie lunar, llena de cráteres. Entonces, espérate un momento, tú dices, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el reflejo? Sí, la euforia social, es que lo quiero poner igualito que en Venezuela, la euforia social. Excelente, ya tengo aquí la planta de mataderos de pollo. Es que te quiero decir el de matadero de pollo por una razón. Agarré, se lo di a la gente. Ajá, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, tenemos que trabajarla, ahora hay que trabajarla, ahora hay que agarrar a los pollos, hay que cortarlos, hay que almacenarlos, esto tiene un costo, o sea, ya empezaron a darse cuenta de que hay que bretearla, ¿no? De que hay que trabajarla. Además hay que tener ciertas habilidades empresariales que tienen que ver con, primero necesito un recurso financiero para comprar los insumos, materia prima, los pollos, lo que fuera. Y entonces, si ya sea lo pongo yo de mi patrimonio o pido prestado poniendo en garantía esto, y luego tengo que poner a producir esto para mantener el préstamo, para que no me quiten esto, y administrar el recurso humano, administrar todos los gastos. La habilidad empresarial no es algo que encontrás a la vuelta de la esquina y que puedes agarrar y decir, esta fábrica de pollos ahora se la vamos a dar a los empleados para que la manejen. Y es que aquí con esta idea terminamos digamos el bloque de ahorita, ¿no? Y luego pasó de que como el pollo estaba caro, vamos a ponerle un precio justo, que es el control de precios. Control de precios, que nosotros aquí lo hemos hablado 30.000 veces con los controles de márgenes, precios, costos. Y de repente la gente dijo, pues ya va, espérate un momento, ¿cómo me va a dar un precio? Con ese costo no salgo. Con eso no costo, pero si yo soy chavista igual que tú, y me explico. ¿Y qué terminó pasando? Dejo de producir, cierro la planta y todo el mundo se queda sin empleo. Y se perdió el capital financiero, los recursos se pierden. Entonces viene el otro problema. Tienes esta gente desempleada, eufórica porque ya le diste una planta de pollo, pero ya no está la planta de pollo y ahora el tipo te dice, yo voté por ti, me tienes que dar empleo. Entonces por algo o dame un subsidio o manteneme, y para eso hay un poco en Costa Rica son impuestos, allá fueron recursos naturales, y en el segundo bloque vamos a regresar con el tema de los impuestos. Ahí está, por eso yo quería terminar con lo de señoras y señores, vamos a la pausa y volvemos aquí en A Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
frase del día. En este mundo, nada se puede decir que sea cierto, excepto la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Ahí está la frase, Benjamin Franklin lo decía, lo dijimos al principio, Otto me regañó que había que poner la muerte también, pero bueno. Vamos a hablar de impuestos, ¿no? Y obviamente en este programa tenemos que entender de que los impuestos sí son necesarios, no lo vamos a negar, Otto, se necesita un pago social en el cual los gobernantes en países, prácticamente en todos los países del mundo, hay pocos países en los cuales no se recauda ningún impuesto, pero que tienen otra forma de financiar, digamos, el uso de la infraestructura pública, ¿no? Un Luxemburgo, o ciertos otros servicios, un Mónaco, un Emiratos Árabes, que son algunos lugares. Hay islas también en el Caribe, en el Pacífico. Que son libres de impuestos, pero tienen otra estructura. Pero prácticamente todos los que estamos en continente, aquí todos tenemos que pagar algún tipo de impuestos. Pero para llegar al tema de los impuestos, y también es parte de esa como invitación a una reflexión, digamos, más filosófica sobre el tema de los impuestos que me planteaste en el primer bloque, lo primero que tenemos que hacer, a ver, antes de hablar de impuestos, es cuáles son las funciones del Estado, porque en teoría el impuesto es lo que es eso, es una imposición, es quitarle dinero a la gente a través de ese acto de gobierno que tiene la potestad de tomar parte de la riqueza de toda la población, o de ciertos segmentos de la población, para financiar ciertos servicios y obra pública de gobierno. Pero ahí viene la pregunta que uno debe hacerse: ¿cuáles son las funciones del Estado? ¿Qué es lo que debe hacer? Porque entonces uno dice a la pucha, si tenemos un Estado muy grande, hay que pensar en que ese Estado hay que financiarlo. Y entonces, ¿cómo lo voy a financiar? Bueno, exploto recursos naturales. Bueno, están diciendo que no puedo explotar recursos naturales. A la pucha, ¿qué me queda? Lo que me queda es cobrar por servicios. Algunas cosas se las puedo cobrar directamente al usuario, pero la mayoría de las cosas no se las puedo trasladar al usuario. Tengo que cobrárselas al resto de la gente. Ahora, ¿cuánto le cobro a la gente y a través de qué tipo de impuestos? Ahí viene la gran discusión. ¿Cuánto es de renta? ¿Cuánto es de impuesto de ventas o impuesto de valor agregado? Hay impuestos específicos para ciertas obras. Y ahí vienen todas las complejidades del sistema tributario que se ha montado a lo largo de décadas, que es lo que tenemos hoy con más de 100 impuestos, muchos de los cuales sale más caro el caldo que los huevos, se recauda muy poquito y el costo de la administración de ese impuesto es más caro. Pero bueno, hay 3, 4 impuestos que son los impuestos el 82%. que son los que se llevan. Valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto único al combustible y al consumo. Estos cuatro hacen el 82%, a veces hacen el 80%, y dependiendo del momento hacen 80% de los impuestos, y el otro 101 impuestos que están entre impuestos y ¿cómo se llama esto? Y timbres, ¿no? Porque también es lo mismo, al final es lo mismo disfrazado, hacen el otro 20%. Ahora, te voy a contar. Hace muchísimos años, yo tenía 18, 16 años, yo me acuerdo que un señor mucho mayor que mi papá, le dice a mi papá: ve, tú tienes que estar pendiente de los ingresos, porque los gastos de una empresa, él decía, tú los puedes controlar. A mí nunca se me olvida eso. Y se voltea el señor y dice: y en el gobierno también. Me quedó clavado eso, ¿no? Obviamente ya después de más de 30 años de que pudo haber sido esa frase, tú te empiezas a dar cuenta que la frase es verdad. Hay que preocuparse por la recaudación, pero es que la recaudación tiene un elemento de que dependiendo cuánto cobre, la persona o quiere pagar o me evade, curva de Laffer. Sí. ¿No? Porque matemáticamente yo puedo poner impuesto al 70%, pero si nadie paga, por cero te da cero. Sí. Entonces, y si tienes un impuesto de 1%, y tampoco llegas a ¿qué? Al gasto, donde él decía, es que el gasto tú lo puedes administrar, tú puedes decir, esta tasa ya no va, punto. ¿Por qué? Porque no hay cómo pagarla. Sí. Entonces, ahí viene la gran pregunta, ¿y qué pasa si esta recaudación, que hoy en Costa Rica pesa el 65% del presupuesto, no alcanza, hoy el otro 35% tienes que buscar deuda, porque hay que buscar la deuda? O sea, es ahí donde viene, es ahí donde viene la esencia de la administración. ¿Por qué yo necesito pagar algo
que en realidad no lo estoy necesitando o en verdad sí lo necesitas? No, definitivamente a lo largo de las últimas décadas los gobernantes han gastado más de lo que les ingresa. Eso que decía este amigo tu papá o tu papá, que básicamente uno se encarga, o sea, preocúpese de los ingresos y luego usted los gastos los controla. Detrás de eso está subyacente una frase: usted no gasta más de lo que le ingresa. Educación financiera básica. Educación financiera, eso es 101, educación financiera básica. Usted no gasta más de lo que le ingresa. Eso que es válido a nivel individual, a nivel familiar, es válido a nivel de las empresas, es válido a nivel de gobierno. Usted, si tiene ingresos de X, usted no puede gastar X más 5, más 10, más 20. ¿Okay? Eso es en teoría, Inclusive, en algún momento se habló de hacer una reforma constitucional con el propósito de crear unas garantías económicas para que los gobernantes efectivamente uno les pudiera poner una especie de camisa de fuerza para que no gasten más de lo que les ingresa. Mencionaste el 98 y ese 98 ahora con lo de Hugo Chávez para mí también es una época icónica porque en el 98 yo llego a la Asamblea Legislativa por primera vez y en ese cuatrienio como miembro de una bancada unipersonal yo me concentré mucho en el tema también de gasto público. E impulsé una reforma a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y ahí se incorporó un artículo para el cual ya presioné mucho y finalmente se le incorporó, que dice que no se puede financiar y no se debe financiar gasto corriente, o está prohibido financiar gasto corriente con ingresos de capital. O sea, usted no es válido que usted se endeude, que es el gasto de capital, que usted se endeude para pagar la luz, para pagar los salarios, para pagar los gastos corrientes de la administración. No se vale. Ingreso corriente contra gasto corriente. Ingresos de capital para inversiones, para gasto de capital, inversiones de capital. O sea, usted se endeuda para construir carreteras, no para pagar la planilla. O sea, esa es como la máxima que había en esa disposición normativa que está recogida en la ley de presupuestos públicos, Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Y adivina que, Daniel, todos los años, desde que se aprobó esa reforma, que creo que fue en el 2000, 2001, por ahí, en los últimos 25 años, todos los años, cuando se presenta el presupuesto en la Asamblea Legislativa, que el presupuesto es básicamente ese plan de gastos de gobierno central que se lo presenta a los diputados para que se lo aprueben, y ahí la Contraloría hace un informe y dice, de todo este plan de gastos está este porcentaje del gasto corriente que está siendo financiado con deuda, en incumplimiento y clara violación de lo que dice la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera. O sea, se lo brincan todos los días con garrocha. Bueno, los diputados dicen, prometo respetar la ley, la Constitución y la ley del país y no sé qué cosas más, y se la brincan. Otro, y es que te voy a decir una cosa, no hay nada peor, y si usted tiene una pyme, usted tiene una empresa pequeña, mediana, grande, ultra grande o chiquitita, si usted pide un préstamo para pagar nómina, mejor pida un préstamo para comprar candado. Hablando en serio, y te lo estoy diciendo con seriedad. Porque si usted no es capaz de generar a lo largo de un tiempo prudencial, 3 meses o 6 meses, porque usted puede tener usted tiene todo el derecho de tener un mes malo o 2 meses. Sí. Pero si de repente, para eso está un préstamo de gastos de capital, ¿cómo se llama? De flujo de caja, de capital de trabajo, porque hay veces en que vos tenés menos ingresos, pero también tenés en algunos otros meses ingresos superavitarios, entonces vos te balanceás. Bueno, y también puedes tener, a nivel financiero existen las líneas de crédito, algo revolutivo, que lo tuviste algo pequeño, entonces, pero a rajatabla, si quieren agarrar esta parte es, no se endeude para pagar nómina, punto. No se endeude para pagar nómina. Ni tampoco agua, luz, teléfono. O sea, ese gasto que es mensual, que es fijo, usted lo debe tener clarísimamente controlado. Sí, que hay que salir a vender, no se me olvida lo del señor, que hay que salir a vender. Para aumentar los ingresos, claro. Y si los ingresos no aumentan, usted tiene que recortar gasto como de lugar. Eso significa bajar ese recurso, ese gasto de recurso humano. Ahora, hay un tema que nosotros aquí, no sé por qué la gente tiene miedo de ahorrar. Mira, si no se necesita esta partida, ¿por qué hay que gastarla? Claro, mucha gente dice, es que si no, no me la dan el año que viene. Pero estás hablando a nivel de gobierno. A nivel de gobierno, o sea, que estoy haciendo las comparaciones. Claro, no me la dan el año que viene. Pero es que en realidad no lo necesitabas. Ve las discusiones que hemos tenido acá, y nosotros lo hemos cubierto en algunos programas.
ha sido la subejecución de presupuestos acá. Una gran cantidad de proyectos que no se logran hacer, que se presupuestan y que de repente dicen, mira, presupuestaste tanto y al final ejecutaste el 80%, ejecutaste el 70%. Hay otro 30% que no se está utilizando. Sí, Entonces, pero se reformó la ley recientemente y esos sobrantes van de vuelta a caja única. Claro, y es que así debería ser, Sí, pero es. no para gastar, es para poder hacer algo mucho mejor, que para mí es bajar el nivel de deuda, que lo tenemos muy alto, cercano al 61%, unos 58, 61, Sí. igual, deberíamos estar en 45%. Entonces, es ahí donde uno tiene que decir, ok, ¿por qué el programa de hoy se llama impuestos? Bueno, porque se supone que lo que usted recauda es para pagar o cubrir esta parte. Si usted tiene una buena recaudación y tiene la posibilidad de tener una obligación transparente y positiva para una deuda, usted agarra y se endeuda. ¿A dónde llego con esto? Cuando nosotros vamos a comprar una casa, nosotros nos dicen, solamente te podemos prestar de tal forma que no pagues más del 30% de tus ingresos mensuales. Porque se supone que el otro 70% lo vas a utilizar para tu gasto normal. Bueno, en los países existe lo mismo. Si tú tienes niveles de deuda mucho más bajos, tú dices, mira, lo puedo controlar tranquilamente y puedo agarrar y decir, necesito una carretera, necesito un hospital, necesito hacer una ampliación de aeropuerto, que son infraestructuras. Porque además esa inversión de capital, una vez que ya están operando, en teoría me va a permitir aumentar los ingresos producto de mayor actividad económica y entonces con esos ingresos adicionales yo voy a poderle hacer frente de una mejor forma a ese endeudamiento. Y necesito, por ejemplo, hacer una carretera. Mira, ¿cuántas concesiones hemos hecho a APP? En carreteras una. Si usted puede hacer un montón. Sí. Usted agarra, nosotros podríamos tener autopistas, no carreteras, autopistas aquí. Si nosotros hacemos una alianza público-privada, que eso es donde la gente, ve qué interesante, tú puedes agarrar y decir, la arteria gruesa la cobras y el resto de los dineros se lo puedes hacer en las ramificaciones, que es lo que pasa ahorita cuando tú sales de una autopista y de repente tú llegas te tienes que persignar porque de repente las calles empiezan a ser así. Porque, claro, le metes la plata solo a la arteria grande y no a las chiquititas. Bueno, si tú tuvieses la oportunidad de agarrar, concesionar esta parte y las otras chiquitas, tenerlas de tu propio gasto, sería mucho más fácil. Es un poco de gerencia financiera, infraestructura. No sé cómo estamos hablando de impuestos, esto que estás mencionando vos, que es el pago por servicios a través, en este caso, de la concesión de una carretera, quienes pagan por esa carretera son los usuarios de la carretera. ¿Ve qué interesante? No es una persona que tal vez vive allá en una zona lejana del país, que nunca va a venir al área metropolitana donde están las principales arterias, y que se queda en esa zona rural donde ni siquiera va a utilizar ninguna de las arterias que atraviesan el país. Bueno, esa persona no tiene por qué pagar por el uso de esa carretera. ¿Quiénes la pagan? Quienes la usan. Sí, la usa. Entonces es interesante, es una especie de impuesto entre comillas, que es un servicio que paga el usuario por el servicio que está recibiendo. En este caso la carretera, puede ser aeropuertos, etc. Pero entonces, qué interesante. El gobierno, volviendo al tema de las funciones de gobierno y para qué se requieren los impuestos, etc. Entonces uno podría llegar y decir, mire, voy a tratar de bajar los impuestos lo más posible. De hecho, nosotros en OCDE somos de los países que tienen la carga tributaria más alta. Esto nos hace poco competitivos. Entonces hay que ver cómo logramos bajar la carga de impuestos. Y entonces al bajar la carga de impuestos uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo voy a construir la infraestructura? Bueno, a través de concesiones, para que la pague el usuario. No viene esto, la carga tributaria. Es que ahí, ¿ves? Otto, y ahora para ir a la pausa, ¿no? Vamos a la mitad del programa. ¿Y por qué los impuestos son para una parte de la población tan socialmente atractivos? Vamos a la pausa y ya les venimos a contar eso, porque lo que empieza con solidario termina, como dice el refrán, el camino al infierno está pavimentado, empedrado, asfaltado, de muy buenas intenciones. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer,
a doble nudo. Frase del día. En este mundo, nada se puede decir que sea cierto, excepto la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Señoras y señores, aquí llegando al tercer bloque del programa, recordándoles que este programa, al igual que todos los que se han transmitido en los últimos 3 años y medio, quedan colgados en las redes sociales del señor Otto Guevara Gut, este humilde servidor Daniel Suchar, por supuesto la red social de A Doble Nudo, hoy también transmitiéndose en Canal 38, Canal OPA TV Red, y si usted quiere estar en su carro trotando, haciendo algo, caminando, y no nos puede ver, sino que sí nos puede escuchar, Apple Music y en Spotify A Doble Nudo lo puede encontrar. Otto, qué tan bonito, ¿no? Porque uno dice, vamos a poner un impuesto solidario para ayudar a tal población, a la gente que hace los cuadros aquí bonitos, vamos a hacer un impuesto, y eso termina siendo una carga que nos deja de ser competitivos frente a otros países. Entonces queremos ayudar una cosa y terminamos haciendo varios ejemplos de eso, y nuestros diputados no aprenden y siguen con proyectos de ley para aprobar impuestos específicos para ciertas causas. Y menciono algunos que se me vienen a la cabeza muy rápidamente. El impuesto a las casas de lujo para destinar esos recursos supuestamente irían a una buchaca, y con esa buchaca se iban a erradicar tugurios. No se ha hecho un solo traslado del dinero acumulado por ese impuesto a las casas de lujo a la entidad gubernamental que es la encargada de erradicación de tugurios. Menciono otro, el impuesto a los cigarrillos, y hay un porcentaje de ese impuesto que en teoría va para la caja, para que la caja pueda con ese dinero atender a pacientes que tienen problemas en sus vías respiratorias producto del fumado, pero también al Ministerio de Salud para que monte campañas para luchar en contra del fumado. Y esos impuestos igual llegan a Caja Única del Estado y luego no se giran a las entidades que supuestamente lo iban a recibir. Y así podemos seguir mencionando muchísimos ejemplos donde con una causa, muy noble, se mete un impuesto. Hay otros que sí llegan a su destinatario. Y menciono uno que más bien está rebosante en dinero, que está rebalsado por el dinero que recibe. Me refiero a los bomberos, el cuerpo de bomberos. Cuando se abrió el monopolio de los seguros, se dijo, a la pucha, pero ¿qué va a pasar con el cuerpo de bomberos que dependía del Instituto Nacional de Seguros? No, es muy sencillo, dicen los diputados. Metámosle un impuesto a todas las pólizas de seguros, las del Instituto Nacional de Seguros y las de las aseguradoras privadas que eventualmente vengan, y ese dinero va para bomberos. Y resulta que el monto que recibe bomberos por ese impuesto es exorbitante, a tal punto que vemos esas estaciones de bomberos por todo lado, vemos los vehículos de bomberos por todos lados que son state of the art, que es lo último de lo último, y les sobra plata, a tal punto que inclusive de seguridad pública dicen, quitémosle un porcentaje de ese impuesto a los bomberos para meter a las delegaciones policiales que están todas desvencijadas, hechas una desgracia. Es que ¿sabes qué pasa, Otto? Que cuando tú pones a multiplicar un impuesto, ¿no? Por supuesto que alguien va a tener que tener un monto rebosado, que es lo mismo que pasa con las cargas sociales, este 7,25% que no tiene nada que ver ni con la caja
digamos, caja operación de salud, ni la caja como pensión. Aquí es la parte que va para el IMAS, que va para asignaciones familiares, para el INA y para Banco Popular. Sí. Toda esa parte, por supuesto que está rebasado, ¿me entiendes? Y va a estar rebasado porque entre más la gente se formalice, más plata va a entrar, pero no entra como una plata de un presupuesto, sino que el presupuesto es porcentual. Ajá. Entonces, y aquí es donde te desbordas. Y ahí es donde yo creo que me parece a mí, y nosotros también lo hemos hablado acá, es que hay instituciones que deberían de tener un presupuesto asignado. ¿Cuánto es el presupuesto usted? 1.000 millones de colones, perfecto, 1.000 millones de colones. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Esa plata se va a sacar del presupuesto, pero no de los porcentajes de las cotizaciones, de seguros o de lo que tiene carga social. No, porque si no vas a tener un desorden en las finanzas. Es ahí donde yo creo, y me parece a mí, que debería haber un orden claro para cada una de las instituciones, igual que las parafiscales que están metidas en las instituciones, puro parafiscal. ¿Por qué parafiscal? Sí, que la parafiscal, por ejemplo, el 5% para CONAPE, que se le carga al patrimonio, a las utilidades de los bancos. Pero ¿por 5% para CONAPE, ¿por qué no sale? Uno podría pensar, ¿por qué no sale directamente el presupuesto? O sea, y te olvidas de la carga parafiscal. En cooperativas hay varias también cargas parafiscales. Es que lo que te quiero decir es que si tú agarras todas estas parafiscales o todas estas cargas impositivas que están fuera del tributo regular, impuesto al agregado, impuesto sobre la renta, si tú quitas todo eso, la estructura de gasto y de costo empieza a bajar, porque el seguro va a bajar. Asegurar, el seguro, vamos a decir, un seguro de INSS o un seguro de cualquiera de estas aseguradoras que hay, ya sea por automóvil, por inclusive salud, el seguro de la caja. Asegurarse en la caja, cuando le quitas esas parafiscales, se te va a bajar y entonces tenderás a formalizarte, porque hoy no te formalizas por esas cargas parafiscales. Es que ahí es donde voy. Si tú tienes parafiscalidad en los bancos, tienes parafiscalidad en la cooperativa, en las instituciones públicas tienes parafiscalidad, y tú quitas todo eso y tú dices, ok, y ordeno, esa parafiscalidad va, vamos a decir, iba para esta tasa. Sí. No, ya va. Esta tasa solo necesita 1.000 millones de colones. Ya, listo. Entonces, quítale esa parafiscalidad a esa organización o a esa institución. Y le haces una transferencia presupuestaria. Directo al presupuesto. Ok, sí, el primer año que tú hagas ese ejercicio, definitivamente van a saltar todas las alarmas. El presupuesto subió en tanto. Claro, pero es que tú vas a tener una reingeniería financiera en el cual hay muchas cosas de este lado de la calle que no van a tener parafiscalidad, que van a ser mucho más baratas, que la gente se va a animar a hacer más inversiones, porque las inversiones al final terminan siendo un gasto, ya sea corporativo, personal o institucional, ¿no? Si tú tienes menos parafiscalidades, tú puedes tener precios más baratos. Así de sencillo. Si tienes precios más baratos, volvemos a curva de Laffer, vas a tener más consumo, y entre más consumo vas a alimentar más el presupuesto nacional y vas a tener la chance de poder pagar todo esto. Esto es un ejercicio que se podría hacer, mira, que no está mal empezar con algunas, y que, ojo, OCDE poco a poco nos ha dicho algunas de estas, ¿eh? Así es. O sea, no es que estamos inventando pero de la nada. OCDE, en los estudios que ha hecho del país, ha dicho, mire, ustedes tienen muchos impuestos y muchas cargas parafiscales. De hecho, inclusive por eso es que llegamos al 58% de cargas tributarias, porque ellos suman muchas de esas cargas parafiscales y las cargas que están asociadas a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero ahorita que hablábamos del impuesto a los seguros, me acordé que hay un proyecto de ley que recién fue presentado hace poco, que busca meterle nuevamente a los seguros de las entidades aseguradoras, especialmente privadas, nuevamente otro mordisco, meter otro impuesto para financiar el observatorio vulcanológico o el instituto meteorológico o no sé qué otra entidad, o sea, varias entidades. Entonces nuevamente se pregunta uno, ¿por qué los diputados, en lugar de ver a qué le meten impuesto, por qué no piensan en qué es lo que estás planteando? ¿Qué es exactamente lo que requiere el Observatorio Vulcanológico Nacional o el Meteorológico Nacional para operar como debiera operar? ¿Y qué formas tenemos de financiarlo? Entonces dice, ok, bueno, requieren 1.000 millones.
Bueno, entonces ya, y sin eso no se pueden dar estos servicios, entonces se le mete al presupuesto nacional y eso es todo. No pensar en a qué actividad económica le vamos a meter otro impuesto, porque ese impuesto a los seguros, ¿cuál es la consecuencia de meterle? Ya tiene un impuesto, que es el impuesto del cuerpo de bomberos, tiene el impuesto de valor agregado, las empresas pagan impuestos sobre la renta, pero además ahora pretenden meterle este otro impuesto. ¿Cuál es la consecuencia para el asegurado? Lo que pasa es que la gente cree que el que lo paga es la empresa. Sí. Y al final, ¿cuál es la consecuencia? Es el asegurado. El asegurado. Pero es que, ojo. Entonces también, cuando Otto, incrementa el precio, en este caso de las pólizas de seguros, para sacar el dinero para pagar esos impuestos, hace que alguna gente que podría tal vez asegurarse, no se asegura. Es que ahí es donde voy, Otto. Pero es que ahorita estamos utilizando asegurado. Pero quita asegurado, ponemos consumidor. Quitamos consumidor, le ponemos cliente. Quitamos cliente, le ponemos paciente. O sea, es que si tú te vas a cualquiera de las ramas de la economía, ¿no? Y obviamente hay un montón, es la misma persona, o sea, es el mismo bolsillo. ¿Me explico? Lo que pasa es que cuando yo voy a asegurarme, soy un man que se va a, digamos, él es asegurador. Si voy a la pulpería, soy un consumidor. Si de repente voy a una clínica, soy paciente, pero es el mismo bolsillo. O sea, al final es el mismo bolsillo que tiene los diferentes impuestos que tiene que pagarlo, y es la misma persona. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber claramente que no es a través de impuestos donde las cosas se van a hacer. Yo te digo, yo personalmente sé que se necesita el impuesto. Yo estoy claro que se necesita, pero lo que se necesita es optimizar los impuestos. Y en esa dirección, antes que se me vaya, en la optimización de los impuestos, cualquier persona teórico en el tema de los impuestos, lo que te dicen es el esquema tributario que se adopte, que se abrace, deberían ser impuestos lo más bajos posibles, lo más uniformes posibles, lo más fáciles de cobrar, que es el tema del low flat tax. Y menciono esto porque nosotros tenemos actividades económicas con impuestos muy altos, que son los impuestos, digamos, morales o lo que fuera. Ve lo que está pasando con los cigarrillos, la gran cantidad de contrabando que hay vinculado a un impuesto altísimo a los cigarrillos. Otto, este martes yo tuve la chance de dar una charla, ¿no? Me daba una charla, ahí están las fotos, etc. Y en el público alguien llegó y me dice, ¿no? Daniel, es que mencionaste que Irlanda y Portugal están muy bien. Parte de la, digamos, sí, de lo que yo hablé, hay una parte que yo toco a Europa y bueno, y hablo un poquito sobre cómo están los rendimientos los rendimientos económicos. Me dice, hablaste de Irlanda y Portugal, y yo, por supuesto. Entonces me dicen, ¿por qué? Yo lo veo muy sencillo. Portugal se dejó de tonteras y vio para Irlanda y dijo, yo voy a hacer lo que hizo Irlanda. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué hizo Irlanda? Y no hacer lo que están haciendo sus vecinos españoles. Entonces me dijo, entonces, ¿qué hizo Irlanda? Y yo digo, mira, muy sencillo. Irlanda dijo, mira, yo necesito ser atractivo a este país. Porque este país tiene todas las de perder. Es una isla, ¿no? Digamos, sí, apartada, hace frío, la gente no quiere venir para acá, porque en continente, vamos a decir, en la parte de continental y no tanto insular, tienes movimiento, ¿no? Entre Alemania te vas para Polonia sí, te vas para Austria, y ahí das la vuelta. Pero es que en Irlanda, ¿qué hay? Irlanda del Norte, que al final es como parte de Reino Unido. Dice, ¿qué hace Irlanda? Bueno, ¿Irlanda qué hizo? Bajó los impuestos. Bajó los impuestos y le digo a las empresas, vean empresas, ustedes vienen para acá y ustedes van a tener un paraíso, por decirlo de una manera, fiscal, donde no es cero, pero tampoco es lo que tienen en todo el continente, o sea, o toda en la parte continental. Vengan para acá y aquí nosotros les vamos a dar las facilidades, infraestructura, aeropuertos, puertos, porque en este caso el puerto marítimo es muy importante, ¿no? Y se lo damos. Y sí, a la buena de primeras, al dicho al hecho, hasta que no me muestres, hay mucho trecho. ¿Y qué hizo Irlanda? Invirtió en infraestructura. Y en 20 años transformó el país. Listo, y ahí tiene. Entonces los portugueses dijeron, nosotros estamos muy similar a Irlanda. Tenemos un solo país frontera, que es España. España rodea todo Portugal, porque el otro resto del Portugal es mar, ¿no? Entonces, dicen, yo también voy a hacer una cosa muy similar. Yo voy a aprovechar, bajo los impuestos aquí, agarro infraestructura para poner infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria y vamos a ver cómo nos va. Ahí tienes a Portugal, ahí tienes a Irlanda, los que encabezan la lista de crecimiento económico sostenido en el tiempo, no es hoy porque es un golpe de suerte, es sostenido en el tiempo y la gente quiere hablar sobre esos países. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué no copiar eso de este lado?
Es lo único que tiene. Y tenemos todas las condiciones. Estos son, importante decirlo, estos son impuestos corporativos que han bajado el nivel de la operación. Entonces, al tener una baja operación, se crea más inversión, por lo tanto hay más empleo. Por el otro lado, tienen... Pero también han asimilado el impuesto corporativo al impuesto personal. O sea, no hacen diferencia en el sentido de que si el impuesto, no sé, es del 17%, 17% la empresa y 17% las personas físicas, igual con ciertas escalas de exoneración. Bueno, entonces, para irme a la pausa, la última, les voy a dejar algo picando en el área. Cuando la gente no entiende todo esto que acabamos de explicar, te puede terminar explotando en la cara. ¿Qué significa eso? Que te diste cuenta que el presupuesto no lo puedes pagar porque no te alcanzan los impuestos por ser demasiado, el camino está empedrado por las buenas intenciones que tú quieras, pero es el infierno el que te espera. Eso pasó en Francia. Vamos a la pausa y ya les vamos a contar qué fue lo que sucedió aquí en A Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Frase del día. En este mundo, nada se puede decir que sea cierto, excepto la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Señoras y señores, aquí cuarto y último bloque del programa de hoy. Estamos hablando sobre los impuestos. Hemos hecho un barrido, vamos a decir un ping-pong entre lo que ha sucedido en Portugal, en el caso de Irlanda, Costa Rica, que por supuesto ha sido el grueso del programa. Los otros tres segmentos del programa justamente que anteceden a este habla de qué es un impuesto, por qué se habla de impuestos, cuáles son las optimizaciones que deberíamos hacer en los impuestos. Y bueno, Otto, ¿qué fue lo que sucedió en Francia? O sea, primero, ¿quién es Francia hoy en día? ¿Qué es lo que, o sea, primero hay que entender quién es Francia. Francia es la segunda economía más grande de toda Europa, detrás de Alemania, pero con una ideología de pensamiento de vengan todos que aquí alcanza la plata. Y eso también... Con ese, aquí alcanza la plata, es uno de los países de más deuda pública como porcentaje del PIB. Nosotros estamos preocupados porque andamos rondando el 60%, estabas diciendo que deberíamos apuntar a bajarlo más o menos al 45%, y Francia anda casi en el 300% del producto, como proporción del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasa? Que me voy a ir al primer bloque del programa, que estuvimos hablando sobre Venezuela, año 98, Hugo Chávez. Pero si la plata aquí alcanza, sí. Si aquí somos el país petrolero, sí. Que tenemos una renta petrolera que aquí va todo a alcanzar, sí. Petróleos de Venezuela le abraza y le da abrigo a todos. Pero pareciera que la gente no dimensiona de que el dinero sí es finito. Sí. Sí es finito. Entonces, ¿qué pasa con el señor Macron? El señor Macron, líder hoy de Francia, tuvo que tomar una decisión el pasado lunes, y si usted se da cuenta, entre martes, miércoles y hoy jueves, bueno, la gente en Francia está muy molesta porque Macron, con ideologías de pensamiento un poquito más hacia la izquierda. Bastante más a la izquierda. Bastante más a la izquierda, recorte del gasto grande, tiene que ver cómo recorta no solamente el gasto, sino la deuda. Tiene que ver cómo los planes sociales los tiene que recortar, que no son sostenibles. Y obviamente tiene que hacer magia con el tema impositivo porque no le alcanza la plata de la fiesta que tiene montada. Le acaba de explotar encima
un problema que no se arregla con una tacita de café con azúcar. No, y eso básicamente lo que está señalando es que no se arregla de la noche a la mañana. Tienes que claramente mandar un mensaje clarísimo de un cambio de política pública con el propósito de darle además seguridad jurídica a potenciales inversionistas y decir, sí, vamos a reducir el monto de la deuda, para eso vamos a vender empresas del Estado, que hay varias en Francia, vamos a abrirnos a la inversión extranjera y para eso vamos a crear unos sistemas tributarios amigables con la inversión para que venga la gente a producir, generar riqueza y que entonces producto de eso vaya incrementando los ingresos en una forma sana, producto de mayor actividad económica y ese recorte masivo de subsidios del montón de gente que estaba hoy viviendo del Estado benefactor. El Estado benefactor no es sostenible. Entonces, ¿qué pasa, Otto? Que si eso lo dice Milei, lo dice Bukele, Donald Trump, tú dices, sí, porque son las ideologías de pensamiento que ellos tienen y que de hecho han sido los ejemplos que hemos visto, ¿no? Y de hecho, además, todo es una cosa, este lunes apareció la inflación en Argentina, ha sido la inflación más baja intermensual más baja de los últimos 10 años, dio como 1,1, algo así, donde Adorni dijo, señores, aquí está el número. Pero es que ¿de dónde viene el tema? Es que no lo está haciendo alguien de derecha, es que lo tuvo que hacer alguien de izquierda, donde le acaba de explotar la cara, y entonces nos volvemos a la primera parte del programa. Cuando llegó el señor Manuel Tovar y dio ese tweet, porque en verdad fue un tweet, lo que puso de unas 140, 180 caracteres, a eso se refería. Sí, hablando de las políticas públicas que generan miseria, que pareciera que hay partidos políticos, en este caso refiriéndose al Frente Amplio, que el objetivo es empobrecer masivamente a la población, porque hay líderes de izquierda a nivel mundial que efectivamente les conviene tener a un porcentaje muy grande de la población aquí comiendo de la mano, castrados, con las alas cortadas, de tal manera que dependan del subsidio gubernamental y voten por estas personas para mantenerlos en el poder. Y claro, pero ¿quién paga ese subsidio? Aquellos países que no tienen recursos naturales que explotar, bueno, nada más queda ordeñar a los que están produciendo, y eso tiene un límite. Ya al que lo están ordeñando una vez y otra vez, dicen, no, ya, adiós, porque hay otros países que me están ofreciendo mejores condiciones, bueno, chao, ya no voy a producir acá. Y entonces ahí voy a darte otro pasaje que me pasó justamente ese martes, el martes hace 2 días, donde yo mostré las finanzas públicas del país. Mira, estas son las finanzas. Y la gente hizo así. Yo sí, este es el país que hay, donde el presupuesto nacional de Costa Rica, en el último presupuesto, digamos el que está corriendo, en este momento, sí, tenemos 44% de deuda histórica, donde hay un 20% del Ministerio de Educación Pública, donde hay un 10% que son pensiones cargadas al presupuesto, conocidas como pensiones de lujo, y luego tenemos otro 20% que es el resto de todo el sector público. Y la gente, hizo así, o sea, como que se impresiona. Yo le digo, es que el que venga a gobernar en el próximo mayo del 26, y ahora que se están poniendo más postalitas en el álbum, esto le va a caer a todos. O sea, al que llegue le va a caer y va a tener que ver cómo resuelve eso, y va a tener que resolver cómo bajar la deuda que tenemos en Costa Rica, porque si no te explota en la cara, porque te guste o no, si te gusta ponerte el reloj de la izquierda o el reloj de la derecha, tienes un país que tienes que resolver. Entonces no te puede explotar lo que le pasó a Macron. Pero tenés que conocer, por eso, tenés que conocer la historia, tenés que ver lo que le está pasando a Macron, está pasando en todos estos países donde el Estado benefactor ya les reventó en la cara, es insostenible. Suecia se transformó, pasó del Estado benefactor al Estado facilitador, así lo hicieron otros países escandinavos. Entonces, acá no es, volviendo al tema de Ariel Robles, precandidato del Partido Frente Amplio, que motivó el tuit de Manuel Tovar, el ministro de Comercio Exterior, no es metiéndole un impuesto, aunque diga un impuesto temporal a las zonas francas. Lo que hace es ahuyentar
posibles empresas que quieran venir al país y también ahuyentar empresas que están hoy en el país. Más bien lo que habría que pensar es cómo extender el sistema de zonas francas que es tan exitoso al resto del país. Pero bueno, esa es una discusión que es el tema del low flat tax, claro, que es bajar el impuesto sobre la renta, el corporativo y el personal a unos niveles no superiores al 15% y hacerlo extensivo a todo el país, a todas las actividades económicas y, por otro lado, que sea muy fácil de calcular para que no haya problemas de evasión o de elusión. A mí me preguntaron hace 3 semanas en un programa por qué Venezuela seguía recibiendo dinero prestado. O sea, y tiene que ver con todo esto. Obviamente la facturación no da para la recaudación de impuestos. O sea, es un país que está en negativo. ¿Y por qué la gente le sigue dando? Uno diría, ¿y por qué le siguen dando plata? Algunos países tipo China o tipo Rusia, ¿por qué le siguen dando a Venezuela? Y yo digo, es muy fácil. Tienen las mayores reservas petroleras del mundo, es lo que tiene es una hipoteca. Entonces, claro, él sabe que ya le explotó en la cara, pero a diferencia de Macron, a diferencia de Francia, él tiene las reservas abajo. Él dice, dame más plata porque alguna cosa yo te lo pago con petróleo. Con petróleo y también otros recursos minerales. Bueno, claro, oro, bauxita. Se tiene muchísimo y los chinos han invertido grande en esos yacimientos. Entonces viene la pregunta de la periodista, Daniel, ¿y si no tuviese petróleo? Yo le digo, muy sencillo, mira Cuba. Ajá. Así es. O sea, no tienes petróleo, mira Cuba, así de sencillo. No todo el mundo le presta a Cuba porque no puede. ¿Qué puede hipotecar? Los campos de arroz. Y Cuba ha sido un país parásito desde que llegaron estos comunistas al frente de Fidel Castro, su hermano y todo este grupo de Díaz-Canel. Todo este montón de delincuentes llegó ahí a tomar el control de la isla en 59 y luego se han perpetrado en el poder. Ellos básicamente han parasitado. Primero parasitaron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego, cuando aquello revienta, empezaron a parasitar de Venezuela. También han parasitado de Irán. O sea, han parasitado de estos otros países. Están viendo a ver a quién se le pegan para ordeñarlo, porque no tienen aparato productivo. Ahora volvamos a Costa Rica. ¿A quién vas a pedir? ¿Qué vas a hipotecar? O sea, vamos a poner el escenario. Es que no me quiero ir muy lejos del tweet, porque es que vean, algo tan sencillo como 180 caracteres da para todo un programa, ¿no? ¿A dónde vas? Porque ¿cómo vas a pagar esto? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Vas a meter más impuestos? Perfecto, te felicito. Haces más impuestos, curva el APE, la gente no te paga, se va. Porque si tienes más impuestos y por cero te va. Y no te vienen inversionistas. Si vos no quieres meter impuestos a la zona franca, se te va a la zona franca y no viene más zona franca. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer entonces? Y te voy a decir una cosa. Empresas que están en zona franca o que están fuera de zona franca, que son parte de cadenas multinacionales, el tipo te está pagando tus cosas. Todo. Te lo está pagando. Es actividad económica totalmente formal. Formal. El tema es el resto de la gente. Sí. Entonces, ahorita, ya que estamos terminando, ¿no? y para la semana que viene. Y además, estas personas que impulsan eso dicen: no explotemos nuestros recursos naturales. Son los primeros que se oponen a explotar el oro que tenemos, el gas natural que tenemos, con lo cual, si lo explotáramos, podríamos bajar sustancialmente la deuda, liberar entonces el pago de intereses de deuda y entonces liberar recursos para poder hacer inversiones de capital, para mejorar las condiciones de vida de todos, con mejores carreteras, puertos, aeropuertos, que además aumente inclusive la posibilidad de generar más riqueza en el país para beneficio de todos. Te comentaba que Emiratos Árabes Unidos es de los pocos países del mundo que no se paga impuestos. O sea, es un país en el cual en sus 7 emiratos no se paga ningún impuesto, pero hay... digamos, el petróleo es el que ha pagado la construcción de todo esto y ahora todo tiene que ver con las inversiones que se hacen. Entonces, pero para poder haber llegado a hacer lo que hoy conocemos como Abu Dhabi, Dubái o todo el Emirato, tuvo que haber una visión hace unos 40 años atrás, de decir, todo este dinero hay que invertirlo en infraestructura para que la infraestructura, por ende, me empiece a dar la atracción de inversión y después la inversión darnos esa carreta de este tipo de, en este caso de financiamiento, de este caso de inversión, o en Costa Rica, si tenemos una muy buena infraestructura, y es que la infraestructura no solamente es la vial, es todo. Es todo lo que tú tengas. Es conectividad a internet, es electricidad, puertos, aeropuertos, es todo, es agua. Absolutamente. Y tengas una competitividad mucho más barata a nivel de ofrecer tu carga
social, carga de costo, carga de gasto. Más empresas vendrán a invertir, más nacionales invertirán, más empleos, hay más empleos, hay menos pobreza. Ahí lo tienen, señoras y señores. Llegamos al final de este programa en este 17 de julio, así que la pasen bastante bien. Otto, muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Gracias a ustedes una vez más por su sintonía y recuerden, no más impuestos. Así mismo es. Chao, chao.